Bem, a Pilar Quintana, que vocês já conhecem muito bem, ela nasceu em Cali, na Colômbia, em 72, se formou em comunicação social na Pontifícia Universidade Javeriana. Em Bogotá, trabalhou como roteirista de televisão e redatora publicitária antes de se dedicar inteiramente à literatura. E essa formação se sente na precisão econômica da sua prosa. Ela tem uma prosa muito precisa, que nunca desperdiça uma palavra. Em 2000, Pilar teve na turma dos 39 escritores menores de 39 anos, que é um grupo que se tornou famoso, né, escolhido pelo Rei Festival, uma lista que incluía Juan Gabriel Vázquez, que também é colombiano, a Guadalupe Nettel, mexicana, os brasileiros Adriana Lisboa, João Paulo Cuenca, Santiago Nazarian, entre outros. E, a partir daí, os prêmios não pararam. O prêmio Lamar de Letras, na Espanha, em 2010, com A Cachorra, o prêmio Biblioteca de Narrativa Colombiana, o Pen Translates Award britânico, duas indicações ao National Book Award dos Estados Unidos. Os Abismos venceu o prêmio Alfaguara em 2021, também foi finalista do National Book Award. E hoje, Quintana Pilar é uma das vozes mais traduzidas e lidas da literatura latino-americana contemporânea. Sua trajetória na publicação de romances, na escrita de romances, é a de uma escritora que foi se afastando progressivamente da cidade para mergulhar num território mais fundo e mais arriscado, a selva úmida do Pacífico colombiano. Com A Cachorra, de 2017, Pilar revelou os dois grandes eixos de sua poética madura, esse Pacífico como espaço literário singular e a maternidade desejada, recusada, fracassada, como problema central da experiência feminina. Damares, mulher negra do Pacífico que não consegue engravidar e adota uma cadela, é obrigada, por essa relação intensa com o animal, a refletir sobre o instinto e a maternidade. Uma novela breve de impacto enorme, cuja adaptação para o cinema, produzida pela chilena Planta e a brasileira RT Features, com roteiro de Inês Bordagaray, que também é uma convidada desta Feira do Livro, e direção de Domingas Sotomayor, estreou no último Festival de Cannes. Noite Negra, publicado agora no Brasil pela Companhia das Letras, é o livro que nos reúne aqui hoje em torno da Pilar Quintana, e onde Pilar retorna à selva do Pacífico colombiano e leva a sua narrativa ao ponto em que cada elemento do entorno tem peso, pulsação e vontade própria. Rosa deixou a cidade para construir com as próprias mãos uma casa na selva com Dini, seu companheiro irlandês. Quando ele parte por alguns dias, ela fica sozinha. A cada noite que a lua míngua e escurece, ela enfrenta a natureza ingovernável, os vizinhos que a sabem desacompanhada e um passado que não para de assediá-la. A isso se soma uma camada racial perturbadora. Rosa, mulher mestiça que sempre se julgou branca, descobre no Pacífico que carrega o racismo interiorizado de quem cresceu numa sociedade racista. O resultado é um livro que opera como thriller, como reflexão sobre o medo feminino no mundo e como exploração da nossa própria animalidade. A escritora Rosa Monteiro escreveu que Pilar Quintana maneja com maestria extraordinária um pulsar de ameaça asfixiante. Acho que essa é a melhor síntese do que nos espera nessa noite. Boa noite, Pilar. Seja bem-vinda. Muchas gracias, Yoka, por esa presentación. Muchas gracias a mis editores, a la Feria del Libro y, sobre todo, muchas gracias a todas y todos ustedes por estar hoy acá. Estoy muy nerviosa, pero sobre todo feliz y emocionada de tenerlos. Bem, Pilar, para início da nossa conversa, você viveu
9 anos na selva do Pacífico colombiano com o seu ex-marido, que também era irlandês, assim como Ginny, o marido de Rosa, protagonista de Noite Negra. E também construíram uma casa juntos. Houve um período em que ele teve de partir e você ficou alguns meses sozinha, não é? Quanto desse tempo de solidão foi consciente? Ou seja, você já sabia que iria transformar aquela experiência num livro? E quanto só se revelou como matéria literária muito tempo depois? Acho que podemos começar por aí. De onde vem Noite Negra? Bueno, yo después de esta pregunta les juro que no es una novela autobiográfica, ¿verdad? Cuando salió en Colombia, inmediatamente los periodistas me decían, pero esta novela es tu novela autobiográfica. Y yo, no, Rosa, la protagonista, nació en 1941, yo nací en 1972, que para los más jóvenes les parece que 1942 y 1972 es lo mismo, pero es muy distinto, ¿verdad? Hay 30 años de diferencia. Y Rosa fue un personaje difícil de construir por esa distancia que yo tenía de ella, ¿verdad? Entonces tuve que investigar mucho. Claro, yo en 1980, cuando transcurre la novela, yo tenía 8 años. Entonces yo viví esa época, pero la viví como una niña. También tuve que investigar mucho sobre las circunstancias de la violencia de esa época, cómo se vivieron y cómo las pudieron haber vivido los adultos, sobre los años 60, cómo fue ir a la universidad en los años 60. Entonces, haciendo esa aclaración, aunque no es una novela autobiográfica que se distancia de mí en muchas cosas, sí bebe de una experiencia real, que fue esa experiencia de soledad. Yo lo que siento que hice fue concentrar los miedos que viví y la gran soledad en la que estuve durante 3 meses en 4 días, ¿verdad? Creo que hablamos mucho de la experiencia de la soledad en las ciudades, ¿verdad? Y decimos cómo el habitante de la ciudad está solo, pero esa soledad no es efectiva. El habitante de la ciudad tiene al vecino, sale a la calle y hay más gente, va a la tienda de la esquina y le dice al tendero, así no sea su amigo, está lloviendo, y el vecino le dice, sí, está lloviendo, ¿verdad? En esos 3 meses en los que estuve sola, yo tenía a mi perra y mi gata, pero no tenía con quién constatar la realidad, ¿verdad? Y creo que en esta novela empecé a preguntarme de qué está hecha nuestra realidad, ¿no? Y por qué es tan importante para nosotros mantenernos conectados. Nosotros ahora tenemos internet y estamos conectados hasta el minuto antes de dormirnos, ¿no? Estamos en el celular. Todo el tiempo, todo el día, no estamos nunca solos. En mi casa de la juventud había un televisor encendido siempre. Y en mi casa de la infancia había la radio, ¿no? La radio sonaba en la cocina siempre. Rosa está en un lugar donde no hay luz eléctrica, no hay radio, hay unos vecinos que viven lejos y en los que no puede confiar, son amenazantes. No tiene ni siquiera un reloj ni espejos en la casa. Está experimentando de verdad la soledad, ¿no? Y yo creo que esa experiencia real, mientras la vivía, yo no sé si exactamente yo sabía que iba a escribir sobre ella, pero yo sabía que me estaba pasando algo importante, ¿verdad? Y creo que se unió esa experiencia de los 3 meses en soledad en la selva con el Me Too. Cuando ocurrió el Me Too, y yo empecé a tomar conciencia de ciertos comportamientos que habíamos normalizado, pero vistos a la luz del Me Too, eso no era normal, eso se llamaba acoso,
¿no? Eso no era un coqueteo, eso era acoso. Yo empecé a sentir como las mujeres de siempre habíamos vivido en entornos hostiles a nosotras, ¿no? Y luego, un poco leyendo sobre la situación de las mujeres, aprendí que el lugar más peligroso para una mujer no era el parque a las 12 de la noche, como nos habían dicho, sino la casa, ¿no? El lugar más peligroso para una mujer es su propia casa. Entonces creo que el Me Too y mi experiencia que había ocurrido, yo ahí empecé a pensar, yo creo que yo tengo una historia sobre el acoso, ¿no? Sobre cómo es estar en un lugar donde te sentís en peligro e em permanente amenaça. Sim. Bem, a casa, ela é um motivo da literatura gótica, né? Assim, eu já li resumos que determinam que o gótico, por exemplo, é basicamente uma mulher sozinha em uma casa. Se a gente parar para pensar, sei lá, até mesmo nos grandes clássicos do cinema de terror, né? Sei lá, Bebê de Rosemary é uma mulher grávida sozinha numa casa. O Iluminado é uma mulher que é levada para um hotel totalmente abandonado, junto com, bem, infelizmente, com um escritor maluco com um machado na mão. De alguma maneira, hoje, eu já li críticas a respeito do seu trabalho, Pilar, que relacionam, entendem como sendo uma espécie de gótico latino-americano. Você tinha pensado nisso quando escolheu uma casa como um lugar de perigo para a mulher? Yo llevo pensando en el gótico muchos años, ¿no? Y es una discusión que tengo con un amigo que cada vez que nos juntamos y no hay nadie más, empezamos a hablar sobre el gótico y sobre todo sobre el gótico caleño, ¿no? Él también es de Cali como yo y nació en 1972 como yo y es escritor y escribimos guiones juntos, ¿no? Hay un guión que si no se han visto está en Netflix, se llama Lavaperros y lo escribimos Antonio García Ángel y yo, ¿no? Y esta discusión empezó porque él me contó que Buñuel era amigo de un escritor colombiano y estaban discutiendo, él y Álvaro Mutis, que no sé si conozcan a Álvaro Mutis, sobre el gótico, y Buñuel decía que el gótico necesitaba el clima frío, que el gótico era europeo porque necesitaba el invierno y la niebla de Europa, y Álvaro Mutis le dijo, no, dame 2 semanas. Y se fue 2 semanas y a las 2 semanas volvió con un cuento de 40 páginas que se llama La mansión de Araucaima. La mansión de Araucaima pasa en una finca del eje cafetero en Colombia, con árboles frutales, la gente ligera de ropa, pero es un gótico de tierra caliente, ¿no? Y lo tituló como La mansión de Araucaima, un gótico de tierra caliente, para decirle a Buñuel en tu cara, ¿no? Buñuel murió, no dirigió esa película, pero sí la dirigió el Grupo de Cali, que era un grupo de cineastas de la ciudad que trabajaron en los años 60 y 70, y ellos tenían una fascinación por la sangre, hicieron películas de vampiros de tierra caliente. Uno de los miembros era Andrés Caicedo, que es un escritor de Cali, que se suicidó en 1970. Viva la música. Que viva la música. Está publicado en Brasil. Sí. Está, claro, es un clásico, también se los recomiendo que lo lean. Y Andrés Caicedo le encantaba Poe y también hacía, no sé, películas al mediodía en Cali con 28 grados de temperatura y un conde en el cineclub, ¿no? O hacía vampiros en los buses de servicio municipal. Y el gótico floreció en Cali, ¿no? Hablando con Antonio García, yo le decía que el gótico era más antiguo, que nuestra novela emblemática de Colombia, que se llama María, y es una novela del romanticismo en Colombia, es una novela gótica, ¿no? Al principio todo es muy colorido, pero los últimos capítulos de María, todo es gris, el cielo está negro, hay aves negras, todo el mundo está triste, ¿verdad? Y el último párrafo, eso es una novela gótica. Entonces yo creo que nosotros en Latinoamérica, yo no sé si en Brasil podamos encontrar ejemplos como estos, es
floreció. Y esta novela María no solo es colombiana, sino que pasa en el Valle del Cauca, cuya capital es Cali, pasa a 20 minutos de mi ciudad, y Jorge Isaacs era caleño y la casa de Jorge Isaacs quedaba cerca de mi barrio, ¿no? Entonces yo creo que es apenas natural para una mujer caleña nacida en los años 70, que creció viendo estas películas, que creció leyendo Andrés Caicedo, y que además leía literatura clásica inglesa también, ¿no? Que el clásico llegara. Bem, a Rosa, ela enfrenta a selva, né? Ela é confrontada pela selva, pela natureza. A natureza adquire um caráter opressivo e não idealizado. E existe eu li certa vez um comentário do Ricardo Piglia, né, grande escritor argentino, que mencionava um crítico americano chamado Leslie Fiedler, que dizia que a selva é o lugar por excelência do romance gótico na América. Porque na Europa, o romance gótico é contemporâneo da ascensão da burguesia, e seus personagens fogem dos símbolos da ordem feudal, resumidos à perfeição pela imagem do castelo em ruínas. E a única coisa antiga no Novo Mundo é a selva. O romance gótico americano deve, então, se encontrar com encontrar suas imagens aterrorizantes na selva e nos seus habitantes, diz o Fiedler, né? Bem, em Noite Negra, a selva funciona como um terceiro personagem do livro. Ela adquire esse caráter opressivo que eu dizia, né? Um organismo que determina a respiração de Rosa, a protagonista. E, bem, como você criou esse espaço que age como se fosse um personagem? Quais recursos narrativos, né, prosódicos, sensoriais, etc., você mobilizou para que a selva deixasse de ser apenas um cenário e se tornasse um agente? Queria ouvir isso, assim, como é que você construiu essa selva tão perigosa? Bueno, cuando mi hermana fue a visitarme por primera vez a mi casita de la selva, la primera noche estábamos sentadas conversando y me dice, me encanta este silencio. Y yo, ¿perdón? ¿Cuál silencio? ¿No? La selva sonaba durísimo detrás de nosotros, ¿no? Y era como peor que una discoteca. Había momentos donde yo decía, quiero silencio, cállate selva, ¿verdad? Pero era durísimo y ella no podía oírlo. A los 2 días me dijo, ya estoy oyéndola, ¿verdad? Y luego, una vez empezás a oírla, no puedes dejar de oírla. Muchos años después, mi esposo trabajaba en la radio y tenían que buscar un sonido ambiente del páramo. El páramo queda a 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar y uno va al páramo para oír el silencio, ¿verdad? Claro, en el páramo tampoco hay silencio. Y el productor con el que fui con mi esposo a grabar el sonido ambiente del páramo, le conté esta historia de mi hermana y me dijo que lo que pasaba era que para los habitantes de la ciudad, nuestro oído estaba acostumbrado a la frecuencia de los carros, de las sirenas, de las voces humanas, y no oíamos el sonido ambiente de la selva. Entonces creo que esa fue la primera clave para cómo hacer una selva y cómo hacer además que fuera una selva miedosa. Pues el sonido tenía que estar muy presente, ¿no? Tenía que tener una banda sonora desesperante en el fondo. Lo otro es que antes de vivir en la selva, yo pasé 6 meses en el Chapare boliviano, que es cuando los Andes se convierten en la selva amazónica, en un refugio de animales silvestres. Y ahí yo estaba de mochilera recorriendo Suramérica, y ahí había, en este refugio de animales silvestres, llegaban los mochileros y éramos voluntarios y trabajábamos en la rehabilitación de los animales de la selva. Y yo era, generalmente los voluntarios venían de Europa, ¿no? Había suizos,